Eh, ¿Va? ¿No me suena? Ahora bien, ya. Entonces, han- están pasando cosas a nivel mundial que me han dejado a mí en un, no sé si shock, pero en una situación en la cual me pongo a pensar en qué viene después. Y ese qué viene después, bueno, yo lo pienso en lo que la palabra dice del caos, de todo lo que está sucediendo, de la violencia, del cambio de liderazgos mundiales y de todo eso que a veces nosotros como iglesia local nos olvidamos y pensamos que no nos toca, pero pienso que sí nos toca. Por casualidad, mirando, revisando material en YouTube, apareció un relato de un testimonio de un hermano de por ahí de las tierras de Amir. Eh, por supuesto que el hermano contaba su testimonio de persecución religiosa. No voy a decir el país ni nada, pero de un país religiosamente del Islam, pero no de origen semita, sino que más bien del origen de, no sé cómo es, no sé cómo se llaman eso, lo que en la historia antigua se llama mogoles, de la zona de ahí de la Asia o de la Europa del Este, por decirlo así, para que se ubiquen más o menos, ¿ya? Bueno, por casualidad empecé a escuchar ese testimonio de ese señor, que por supuesto mostraba una cara que no era la de él, seguramente, y, y contaba su testimonio con respecto a la persecución de él, su familia, y cómo ellos salieron en invierno, arrancando, porque probablemente los iban a eliminar o poner en la cárcel, con un bebé chiquito de solamente 2 años, o algo así. Bueno, eso me hizo pensar a mí, porque me paré en el proceso, no pude dejar de escuchar, de que nosotros a veces nos olvidamos de que hay pueblo perseguido, que hay pueblo que sufre, pueblo cristiano que sufre, pueblo que no es tolerado. Y entonces, volviendo al origen de la conversación que yo estaba diciendo, estamos en una situación de un mundo caótico, violento, inseguro, relativo, donde lo que yo digo para mí es importante, pero para el otro no, donde todos los días se pone en jaque para nosotros lo que Jesús nos ordenó de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces, eh, ¿por qué hago este análisis? Porque de alguna manera nosotros estamos eh, trabajando, viendo, observando a nuestros hermanos que tienen trasfondos familiares, religiosos, de principios cristianos, muy diversos, muy distintos a nosotros, que no sabemos realmente qué es lo que está pasando con ellos. Por ejemplo, alguien decía, me acuerdo un tiempo atrás, que nosotros
Vemos mucha gente que viene a nuestras congregaciones, están en nuestros cultos, en nuestras clases, qué sé yo, y que de repente desaparecen, después vuelven y vuelven a desaparecer. Pero nosotros, con esa idea equivocada de mejor no preguntar o no meternos en la vida del otro, los dejamos ir sin preguntar quién es, cómo está, cuál es su situación espiritual. Y yo creo que frente a eso, Dios nos va a pedir cuentas. Porque cuántas personas nosotros vemos y no sabemos realmente lo que sucede con ellos. Hace poquito rato estaba barriendo el patio de mi casa y de repente veo, mi casa queda cerca de un liceo, veo una parejita de adolescentes tirados en el pasto. Sin querer escuché conversación y yo pensaba, estos chicos tan desorientados, con ideas tan equivocadas. Entonces me fui hacia atrás, me fui pensando en mí cuando era adolescente y en los jóvenes de ahora. Hay un abismo de, como decir así, de las cosas que vivimos nosotros y las que viven ellos ahora. Pero también esa situación es peligrosa, porque no sabemos lo que va a pasar. Por otro lado, ustedes hoy día vieron, a lo mejor no lo vieron, no sé, de la elección del nuevo, ¿cómo se llama? Del nuevo dirigente, presidente, no sé cómo decir, el Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Que en cierta manera tiene tiene poder en el mundo occidental. Y aunque nosotros de afuera miramos las cosas, porque nosotros no nos relacionamos con eso, pero sí tiene alguna relación con lo que nosotros estudiamos. ¿Qué es lo que es la iglesia? Acuérdense que ellos dicen ser el, ¿cómo se llama? El sucesor de Pedro o algo así, ¿no? Entonces, todo este mundo caótico que está, esta sociedad actual, siglo XXI, inicio del siglo XXI, estaba en un proceso en que todo está completamente desordenado, por decirlo así, y tenemos que dar respuestas, porque el Señor nos pide a nosotros respuestas. Respuestas para la gente con la cual trabajamos, ¿ya? Entonces, en la clase anterior no había, voy a repetir algunas cosas que dije en la asignatura de Educación Cristiana 1, cuando hablamos de las audiencias, ¿ya? Yo quiero que ustedes ahora van a hacer un ejercicio, todos los que están, ¿ya? Un ejercicio en el cual ustedes van a ver algunos temas que son primordiales o que están pasando en nuestra congregación, nuestras congregaciones, y que de alguna manera nosotros no le estamos tomando el peso. Tal vez las personas que trabajamos con adolescentes o con jóvenes sí nos damos cuenta. O tal vez nos damos cuenta con la gente adulta, no lo sé. Pero situaciones como esa. Bueno, dicho esta motivación, este inicio de clase, yo quiero eh, comenzar, ahora que estamos más, con un momento de oración. Y yo voy a pedir al hermano Patricio que nos dirija en oración a todos y que el Señor nos indique, que nos muestre su voluntad y nosotros podamos darnos cuenta de la importancia del trabajo de la enseñanza, especialmente en este momento.
Oremos con el hermano Patricio. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, Señor, por todo este día que ha pasado ya tarde. Te agradecemos por todo ello, Señor, Señor. amado. Eh, Oramos, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que nos puedas dar dirección, mi Dios amado, para poder ser agentes, Padre, ser personas, Señor, ser hermanos que podamos de alguna manera, Señor, ayudar en esta sociedad, en este mundo que está un poco alborotado, Señor, complejo en realidad, Padre Santo. Así es. Y esa es una triste historia, Padre, que vemos diariamente, Señor, sobre todo nosotros que trabajamos en educación, Padre, como vemos cada día estudiantes, Señor, que son desordenados, críticos, mi Dios amado, pero críticos sin fundamento, Señor, así como para contestar cosas, pero sin tener dirección. Y es complejo, difícil, Señor Padre. Te pedimos que puedas ayudarnos, mi Dios, y puedas darnos, Señor, esa dirección que necesitamos, Padre, sobre todo nosotros los que estamos, mi Dios amado, haciendo clases en la escuela dominical, Señor, como maestros, maestros de jóvenes, Señor, como pastores también, Padre, que tenemos una gran responsabilidad, Señor amado, de poder dirigir y ayudar, Señor, a nuestras ovejas, por así llamarlo, Señor, personas, Señor, que están a cargo de nosotros, Padre, que esperan, Señor, una dirección adecuada, Padre. Y finalmente, Señor, sabemos que igual la palabra de Dios es la fundamental, donde nosotros debemos estar cimentados, Señor, donde debemos buscar cuál es la respuesta, Señor, tal cual nuestro Señor nos enseñó. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que esta clase sea una clase donde podamos entender, Señor amado, para dónde tenemos que dirigir, Señor, nuestros esfuerzos. Señor, te damos las gracias por todo, mi Dios, te pedimos que bendiga, Señor, a nuestra maestra, Señor, a nuestra hermana Rode, Padre. Dale más sabiduría, Señor, para que para que podamos nosotros, amados, poder también llenarnos, Señor, de ese conocimiento, Padre Santo, para que podamos también ser buenos estudiantes y poder comprender, Señor, por lo menos un poco este complejo mundo donde vivimos, Señor. Padre, te damos las gracias por todo y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos los que han llegado, han venido llegando de a poquito. Estamos casi todos. Y el hermano Cosio no ha llegado, el hermano de la Fuente llegó. Sí, está. Está. Aquí estamos. Ya, el hermano Ojeda, la hermana Ojeda, Dina también llegó. Presente. El hermano Oviedo también, el hermano Pantanal igual, el hermano eh, Magnolia, José, Marcelo, eh, Amir, eh, Campos, Borges y Eliseo se llama Campo, no se lo olvide. Perdón, si sé que Eliseo, hermano, no se ponga tan sensible, por favor. Muy, Sé muy. que, sé que es Eliseo, ¿ya? Ya, es que estoy pasando lista y estoy viendo aquí, antes de cerrar esta parte, quiero recordarle solamente a las siguientes personas, porque estuve viendo la tarea del mapa conceptual. El hermano de la Fuente no lo ha subido, la hermana Dina y el hermano Mauricio tampoco, el hermano Ender tampoco, y, y todos los demás, el hermano José tampoco, José. Pero a los que no nombré, los demás lo tienen, ¿ya? Entonces repito, hermanos, esa es una nota y necesito que me lo suban el mapa conceptual, ¿ya? Repito, el hermano de la Fuente, Dina, Mauricio, Ender y José, ¿ya? El resto lo tiene, ¿ya?
¿De acuerdo? Quería De decir acuerdo. eso. Ahora, también no tengo o si tengo la página, no la tengo. Pero no sé si alguno ha tenido el tiempo de meterse en el aula virtual en Educación Cristiana 2. El día 24 de abril, no, 24 no, aquí de Borrella, de abril, sí, el 24 de abril, yo subí dos documentos importantes sobre posmodernidad y además el PPT que vamos a revisar ahora, pero en la última parte nada más, de posmodernidad, que es muy importante y aquí yo lo voy a exigir. No los dos. Si usted tiene tiempo para los dos, genial. Pero, por ejemplo, hay uno que es de John Wesley, adventista, pero tiene un documento muy interesante, especialmente para la gente que es profesora, sobre cómo el educador cristiano debe enfrentar los cambios que hay a nivel tanto de iglesia como de liceos, de escuela o universidad. Me estoy refiriéndome al tema del posmodernismo. Y luego hay otro documento, que es el que más me interesa a mí, que es un documento de un señor español que habla, que no me acuerdo el nombre del documento, que habla acerca de cómo la iglesia debe enfrentar la sociedad actual, siglo XXI, inicio del siglo XXI. ¿Ya? Me interesa a mí, cuando ustedes estén trabajando, yo voy a buscar el título porque no lo tengo a mano. Eh, perdón, Máximo a ver si. Álvarez. ¿Perdón? Máximo Álvarez, posmodernidad, un reto para la Exactamente, iglesia. exactamente, exactamente. Ese es el documento que yo necesito que ustedes lo lean, porque yo les voy a pedir una recensión, un resumen de eso, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen otras asignaturas también, así que no los quiero sobrecargar, pero ese documento sí es importante que lo lean, ¿ya? Y ojalá vaya sacando ideas que a ustedes les va a servir en su desarrollo, en su trabajo, ¿ya? Ya, ahora eso, y no quise subir nada, solamente voy a subir la grabación de esta clase, y sé que amerita algún tipo de documento que usted necesite, ¿ya? Ahora, según el programa, nosotros estamos en la unidad 2 ya sobre visión de la iglesia y las nuevas audiencias. Nosotros hablamos de algunas características de las nuevas audiencias. No voy a mostrar el video, el PPT, porque lo vi, pero si es necesario lo voy a buscar y lo voy a mostrar. Es un poco para reconocer qué tipo de personas tenemos en nuestra congregación. Como ustedes saben, tenemos personas desde bebés hasta gente que es octogenaria, de diferentes tipos, con diferentes contextos, con diferente cultura, con diferente tradición, con diferente modo de ver su vida espiritual frente a la iglesia o a ellos mismos. Y a esa persona, como decía la oración del hermano Patricio, a esas personas tenemos que enseñar. Por lo mismo, nosotros no podemos dejar quedarnos fuera de lo que está pasando ni cerrar los ojos a el contexto en el cual estamos. Porque, vuelvo a repetir esto, muchas iglesias viven en un mundo cerradito, bonito, donde todo el mundo se ama, se habla, qué sé yo, pero cuando salimos afuera somos completamente distintos. Y no ese es el punto. El punto es que la iglesia debe estar siempre no solamente encerrada en su lugar, sino que también con los ojos abiertos hacia el mundo, a lo que sucede. ¿Ya? Alguien dirá, pero
¿Realmente nos debería importar? Claro que sí, porque la economía le toca a todo el mundo. El tema, la problemática de la economía, la falta de trabajo, el tema de la inmigración, lo que conlleva el tema de la inmigración, la separación de familias, la problemática de los adolescentes y jóvenes, gente que está, o chicos que están solos en sus casas muchas veces, o de familias disfuncionales, ¿ya? Escuchaba, no vi solamente el titular, el caso de una chica ya te doy la palabra, José, de un colegio exclusivo me parece que es en Osorno, en donde ella lanzaba un grito de auxilio porque era objeto de bullying de sus compañeros. Un colegio exclusivo que se paga particular, ¿no? Por otro lado, ustedes ven en otros liceos y escuelas en donde los niños reaccionan violentamente, golpeando a sus profesores, golpeando a sus compañeros. Eso les hace ver a ustedes, no es que el niño o niña sea malo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de toda esa noticia? Ese dolor. Entonces vuelvo a decir, inmigración, economía, falta de trabajo, falta de oportunidades, problemas de depresión, problemas de autoestima. Todo eso es ¿cómo puedo decir? Es como una bomba que de repente explota y no sabemos cómo responder. Y ni siquiera he dicho la temática del suicidio, que está presente en muchos de nuestros adolescentes, niños y jóvenes. También hay gente adulta. Entonces, a esa congregación tenemos que buscar, no buscar, tenemos que ponernos de rodillas frente al Señor y pedirle dirección. Porque si nosotros queremos que nuestras iglesias sean florecientes, amables, donde exista lo que decía Hechos capítulo 4, que se juntaban todos felices, unánimes, juntos a comer, a compartir. Estoy hablando del tiempo de la iglesia primitiva. Esa iglesia debería ser nuestro ejemplo a seguir. Hermano José, lo escucho. Mientras la escuchaba, eh, yo preguntaba o reflexionaba, decía que eh, a veces perdemos el norte en el sentido de que estamos tratando de solucionar los problemas administrativos, las estrategias de la iglesia, de cómo nos va a salir esto este año. Tenemos problemas doctrinales, tenemos problemas de voluntades también, porque, por ejemplo, eh, voy a decirlo por mi iglesia, ¿ya? No desconozco la realidad de la otra iglesia, pero cuando hacemos una comida o alguna celebración, llega gente, pero que no ha llegado en todo Oh. el año, ¿cierto? Cierto. Y, y el presupuesto mensual se reventó con esa pura actividad. Pero cuando tenemos que llegar para orar, y yo lo digo porque nosotros nos juntamos, los varones de la iglesia, nos Ajá, juntamos a orar todos los sábados a las 7 de la mañana, y yo manejo el grupo porque yo invito y tengo anotado a 30 y tantos varones que pudieran llegar a orar. ajá, Llegamos 8, llegamos 10, 12, pero no llegan los 30, ¿ya? Estoy poniendo ejemplos de mi iglesia. Bueno, ajá. a lo mejor usted se va a sentir identificado con lo que comento. Cuando citamos o queremos hacer una capacitación misionera, ni siquiera el tercio de la iglesia que llega. Ajá, Y hemos tratado de aumentar el presupuesto, hemos tratado de invitar, por ejemplo, nosotros apoyamos un proyecto transcultural, el proyecto L,
Ajá. Somos parte de sostener eso. Pero la iglesia pareciera ser que está conforme con solamente aportar, y así somos parte, ¿ya? De la Gran Comisión. Y eso es muy preocupante, ese conformismo, ¿ya? Tenemos potencial recursos humanos en la iglesia. eh, Tenemos un pastor que un pastor miembro, ¿ya? Que es pastor miembro, no es el pastor de la iglesia, es un pastor bautista, pero que es miembro de la iglesia. Ujú. Y él en estos últimos años estaba trabajando con todo lo que es evangelismo y misiones. El pastor, para los que lo conocen, el pastor Ernesto Millenguir. Ajá. Y yo he tratado de meterlo en los programas, pero se nos hace difícil. La gente como que prende poco con esto, ¿ya? Y por otro lado, a lo mejor, la educación cristiana siempre es un tema que son como los soportes de la iglesia, pilares fundamentales, Ujú. pero que igual hay un nivel de confusión, hay un nivel de relativismo, eh, traemos cuestiones de afuera. Entonces yo lo he dicho siempre, siempre el cerco de la iglesia se va corriendo cada vez más adentro, adentro. Tenemos que nosotros ceder, ir cediendo, y eso es preocupante. Yo no sé si los líderes de la obra bautista, al menos de mi región, se dan cuenta de eso, si los pastores lo discuten, lo analizan. Nos reunimos en Pucón hace una semana atrás, y el informe estadístico entregó números preocupantes. Como bien decía Marcelo, o el pastor Marcelo Goyi, más bien dicho, hay una tendencia de iglesias y misiones sin pastor. Y él tiene un tremendo desafío ahí en la investigación, porque lo más probable es que llegue a alguna conclusión que no sirva, pero no deja de ser preocupante. ¿Por qué iglesias no quieren tener pastor? Porque yo creo que no pasa solamente por el tema económico. Eso es conversable, se puede ir llevando esa carga. Entonces, la conclusión mía es de que con estas falencias, la Iglesia Bautista va así, y Hace rato. está dejando de ser pertinente en la sociedad, Ujú. porque estamos tan preocupados de tratar de... Antes, nuestros esfuerzos estaban dirigidos hacia afuera con los niños, trayendo los niños, porque los niños iban a traer a los papitos o a la mamá, ¿ya? Pero ahora tenemos que contener a los hijos de los miembros, que están casi tan igual o peor en temas de salud mental o en situaciones, y al final, por amor a ellos, tenemos que igual atenderlos a ellos primeramente, porque así nos manda la palabra, no dejarlos de lado y salir por otro. Pero al final el liderazgo se desgasta, son siempre los mismos. Y pareciera que chuta, que el arca de Noé no avanza, no avanza. Entonces creo que en medio de estas dificultades que se nos presenta, la iglesia como tal, al menos, y discúlpenme si estoy siendo muy crítico, pero la iglesia bautista, al menos en mi región, creo que está dejando de ser pertinente, está dejando o ha dejado de ser pertinente. Y esto es por los errores que cometimos hace algunos años atrás, dejando afuera programas que eran formativos, programas que nutrían. Tenemos problemas de liderazgo, tenemos problemas de que malinterpretamos esa autonomía de la iglesia local. No nos queremos apoyar, no nos queremos ayudar muchas veces. Antes nos juntábamos una vez cada cierto tiempo en culto unido. Hoy ya no se puede, porque de repente se quiere evitar un poco el que, chuta, ¿y quién va a predicar? Ah, ya entonces te va. Y nosotros no. Cosas que antes no se daban. Entonces, el abanico se abrió tanto de que hoy día, incluso decir somos una iglesia bautista no es sinónimo de algo puntual, sino de muchas experiencias espirituales, que ya no las supimos contener. No es que simplemente
tuvimos que ir como actualizándonos o no sé, o revisando liturgias, sino que tal vez dejamos de seguir caminando por las sendas antiguas, las que nos caracterizaban como obra, denominacionalmente hablando, y hoy día estamos tan influenciados por filosofía, a lo mejor cometimos el error de estudiar tanto que ahora ya hasta nos extraviamos en nuestra propia fe. ¿Ya? Para mí es Escucho. preocupante eso. Para mí es preocupante. ¿Ya? Disculpen que haya hecho catarsis hoy día jueves, pero ya la semana se me había hecho larga. Hermano, lo que usted está diciendo es una realidad, y no solamente en su iglesia, sino que a nivel nacional. Por supuesto que cada región o ciudad, estoy hablando de iglesias bautistas, son diferentes, son distintas. Pero es cierto, en algunos aspectos hemos perdido el norte, hemos perdido la dirección. Y por otro lado, también hace mucho rato, tal vez hasta los años 80 podría ser. Hace muchos años que la iglesia bautista, antes ser bautista era una cosa muy respetuosa. Los demás respetaban mucho la visión, el proceso, la forma como se trabajaba en la iglesia bautista. Ahora la iglesia bautista es una iglesia histórica. Estamos al mismo nivel de una iglesia anglicana, luterana, presbiteriana, metodista. ¿Quién la lleva ahora son los pentecostales? ¿Se han fijado en eso, no? Ellos. Ellos tienen un sistema, por supuesto, no estoy haciendo una crítica peyorativa contra ellos ni nada, pero en este momento su forma es la... Pero fíjense, en la historia las iglesias no es que van perdiendo influencia, pero sí van decantando. No sé, son las 19:43, porque lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Van a tener un tiempo de conversación. Y yo creo que tanto Moisés como Ender, que vienen de otra realidad, pueden también compartir. Si eso pensemos en América Latina, queridos hermanos, ¿ya? Ya que el Papa este nuevo que hay, que es americano, pero que más bien era peruano, es de América Latina nuevamente. Pensemos en América Latina, cómo somos nosotros, los americanos, latinoamericanos. Entonces, la idea es que yo les voy a dar solamente un tema, pero mientras tanto yo quisiera, y yo agradezco la opinión de José, porque él está conociendo y está como con un liderazgo más bien del tipo también regional, y eso es importante. Hermano, yo quiero darles el espacio, me da un segundo porque tengo una catena de gatos llorando afuera, y ustedes pueden seguir conversando, por favor, yo vengo inmediatamente. Y después le voy a dar, ¿cómo se llama? El tema que quiero conversar, ¿ya? Y ese tema va a ser conversado en forma grupal, pero grupal, grupal, o sea, todos hablando. No quiero gente sin opinar, quiero que todos busquen algún tipo o una forma ¿es él o ella? Es él, parece. ¿Cómo se llama? ¿Qué proponen ustedes? ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque de ahora en adelante ustedes decidirán cómo lo quieren hacer, en forma grupal o en forma individual o en pares. Pero deben crear, yo creo que ustedes de alguna forma empiecen a conocerse con respecto a cómo son sus congregaciones, cómo funcionan. Cuéntense unos a otros. Y luego de eso, usted va a elegir su grupo propio, se van a elegir entre ustedes, o se elige usted solo, se queda solo, o
Puede trabajar en pares o puede trabajar en grupo. Pero es que a lo que me refiero que van a ser de ahora en adelante hasta final de junio. Ustedes pensando en la realidad que estamos viviendo actualmente, van a crear un programa de educación cristiana de su iglesia o de las iglesias que ustedes van a agrupar en una sola, ¿ya? De cada uno de ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo organizarían ustedes un programa de educación cristiana? Y si todo está permitido, hermanos, ahora, bueno, hay algunas cosas que no, pero todo está permitido en el sentido de iglesia. Cambiar la estructura de liturgia, cambiar la estructura del culto. Expláyese, abren, abren su mente, ¿ya? Pero por ahora, yo quiero que ustedes volvamos a repetir nuevamente el tema pensando en lo que nosotros estamos viviendo ahora. Estamos en una situación de país de crisis, inseguridad en todos los lugares de Chile. Pobreza, no sé hasta qué punto pobreza, pero sí pobreza espiritual. Falta de valores. Educación en los colegios, lo que se puede, lo que permiten los estudiantes. Como oraba el hermano Patricio, los estudiantes responden a lo que viven y sus dolores los expresan violentamente. Familias disfuncionales. Ahora encontrar una familia bien organizada, bien padre, madre, es difícil, ¿no? De alguna manera, y más encima estamos en proceso esta cuestión de elección del nuevo presidente del país. Ideas, ideologías que están en contra. Unos dicen totalmente fácil, relativo, lo bueno es bueno, o sea, pero lo bueno es malo, o sea, como dice el texto, que mucha gente dice que lo malo es bueno, ¿no? Y lo bueno es malo. Y esa realidad es la que nos permea a nosotros como iglesia local. Entonces la pregunta es que ustedes van a conversar. Por favor, tengan a mano su Biblia, busquen Hechos capítulo 14, perdón, capítulo 4. En realidad tienen que leer Hechos capítulo 1, 2 y 2, 3, sí, el 2 me parece, 2 versículos 40, ay, que no me acuerdo ahora, pero voy a buscar. Pero la idea es que ustedes puedan compartir e ir pensando en qué tipo de programa necesita. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de programa necesita mi congregación? ¿Qué tipo de programa necesitan? Entonces yo voy a buscar aquí Hechos. Perdón, voy a buscar Hechos. Profe, y con programa se refiere a todas las actividades de la semana. Estoy To- hablando el programa de educación cristiana de la iglesia. Todas las actividades que hace la iglesia, todas las organizaciones que tiene, todas. Porque hermanos, la escuela dominical no es una de las tantas. O ¿cómo enseña usted? ¿O cómo la iglesia suya crece en conocimiento? ¿Qué haría usted? ¿Qué programa de educación cristiana para su iglesia usted haría? Eso implica la liturgia, culto, predicación, trabajo de escuela dominical si es que la tiene, grupo celular, grupo pequeño, lo que ustedes tengan. Pero ¿qué programarían? ¿Sí? Como
Como referencia, voy a poner el capítulo, a ver, Hermana Rode, ¿sí? ¿es escribir el programa que ya tenemos o implementar uno? No, 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 no es el programa que ustedes tienen. Frente a la realidad que yo le estoy contando y que usted está viviendo, usted tiene que pensar, porque el programa que usted tiene es un programa ya hecho por años y años y años. A lo mejor su programa es bueno, pero ¿qué cambios le haría para responder a la necesidad actual? ¿Me explico o no? ¿Sí, hermano? Por Ya. eso usted dice que sí. ¿Me entiende o no? Sí, pero en el punto Sí, ese, lo entiendo. bueno, en el de la iglesia nuestra, yo creo que es un programa que es novedoso. Bueno, Eh, compártalo. por eso lo digo. Porque es que abarcamos, creo que todas las áreas, hermana Rode. Ya, perfecto. Pero yo quiero ahora, antes de que usted me dice eso, yo no estoy cuestionando nada, pero quiero que usted vea nuevamente, rápidamente, algunas Ya. ideas fuerza que en este momento están merodeando en medio de nuestra sociedad y también en nuestra iglesia, dentro de la iglesia. Ya, ¿Ya? está Hermana bien, gracias. Roy, Sí, sí. ¿cómo se puede plantear el grave problema que hoy día nosotros tenemos como congregaciones, que la psicología la están tomando, han espiritualizado, se ha espiritualizado en nuestras congregaciones la psicología? Y ¿Cómo eso así? llama mucho la atención. Explíqueme, Llama mucho. explíqueme, explíqueme. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo? Hay muchos términos, muchas cosas que se están introduciendo dentro de nuestras iglesias que en el ¿Ya? fondo son psicología pura. Por Esa cuestión de ejemplo. que van y el hermano se mandó tremendo condor es que está en un proceso. ¿Ha escuchado usted ese Ah, término? ya. Ese término netamente psicológico es, ¿y quiénes son los que avalan la psicología? ¿Quiénes son los padres de la psicología? Principalmente hay tres ateos que lideran eso. Entonces, como esas ideologías que si bien nosotros parecen no ser tan malas, pero no tienen nada que ver con la vida de iglesia y la espiritualidad. Y esas las están de alguna forma introduciendo en nuestras congregaciones y haciéndonos sentir que todos estamos en un proceso. Si nos mandamos tremendo condor, es que está en un proceso. El hermano está en un proceso y todos vamos en el proceso. Si bien es cierto, un poco es verdad, pero es un término extraído de la psicología, y la psicología precisamente de espiritual no tiene absolutamente nada. A ver, yo no me quiero ir en contra de los psicólogos, porque la psicología también ayuda a entender un poco el alma humana, o el ser, cómo somos ontológicamente nosotros, ¿ya? Tampoco podemos desecharla, tampoco podemos desechar la sociología, ni a la antropología. Ninguna de las ciencias de sociales son las cosas que podamos desechar, pero hay que tener ojo en la forma como nosotros planteamos esto, ¿ya? Ahora, a ver, estoy buscando en Hechos capítulo 2, en lo que quería, bueno, después lo voy a encontrar en él, para dárselos a ustedes. Eh, Miren, la pregunta mía en este momento, no quiero dejar de lado lo que comenta el hermano Eliseo, porque de alguna forma ustedes también lo van a comentar. Yo quiero compartir con ustedes, yo creo que son el PPT que yo mostré el 24 de abril, que iniciaba yo, voy a compartir con ustedes ahora, voy a compartirlo con ustedes. Yo iniciaba la unidad esta, que quiero fusionarla con el tema de la posmodernidad. Por eso, yo necesito que ustedes, ¿cómo se llama? Lean el documento que, no me acuerdo el nombre que dijo Ender, porque de alguna forma más me interesa eso que el otro, que también es importante, pero ese está más relacionado con la iglesia. Acuérdense, miren.
Voy a hacerlo bien rápido para que tengan el espacio de hablar. Eh, nosotros estamos, este es un pasaje, voy a leer de, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguien comentaba, bueno, José, el hermano Eliseo y varios más, este es el concepto de esto que tengo aquí. La iglesia nuestra está en su zona de confort, por decirlo así, acomodada. No quiere salir, como decía José, queremos encontrar gente que nos ayude, ¿no? Están todos cómodamente, prefieren venir el día domingo, el sábado, no sé, a la reunión, estar, cantar, orar, conversar, saludar a los amigos y después chao. Es como un club social. Hay desinterés, hay indiferencia, hay individualismo, las prioridades están basadas en intereses particulares, ¿no? En general. Luego, bueno, no voy a hablar sobre eso, pero voy un poquito más abajo. Eh, dice, la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente, ante un futuro desalentador. O sea, nadie piensa en el mañana. Como dicen los hedonistas, comamos, vivamos, que mañana moriremos. Vivamos la vida ahora, ¿ya? Se opone al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaba al progreso para alcanzar una vida mejor. Como alguien decía, el hermano Liceo hablaba sobre conceptos de psicología. Si ustedes se han fijado ahora el liderazgo en general, el liderazgo chileno, por decirlo así, los políticos, la gente que habla en la radio, en la televisión, lo que sea, se han fijado que siempre dice yo siento que el concepto tiene que ver un poco con mis emociones, con mi sensibilidad. No es lo mismo decir yo pienso que o yo creo que eso es más racional. Aquí estoy hablando simplemente con mis emociones. Yo siento que, ¿ya? No lo estoy minimizando y diciendo que no sirve, pero aquí estamos en un concepto o racionalidad o emoción. Y estamos viviendo en este momento un tiempo de emociones. No, como decía Mario Liceo, el proceso. Está viviendo un proceso, ¿no? Ahora dice acá, los individuos piensan de diferentes maneras, la existencia del caos y del conflicto como el estado viable, que está hablando de violencia, la violencia es permitida para conseguir lo que yo quiero, los que queman camiones, los que acá en esta zona, ustedes saben, queman camiones, queman todo lo que sea que de alguna forma llama la atención y no le interesa el problema del otro si se queda sin trabajo, porque yo quiero mostrar lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que a mí me parece que es injusto, ¿no? Y esa misma situación sucede dentro de nuestras congregaciones, cuando hay conflictos en personas, ¿ya? No digo que queman cosas, pero sí a veces la palabra, lo que sale de nuestra boca, no es una palabra dulce, sino amarga, ofensiva, burlona, indiferente. Es lo que cuando hablamos con nuestros hermanos. La aceptación de que no existen verdades absolutas con blancos y negros, sino con cientos de grises o matices, ¿no? Y nosotros creemos todo lo contrario, nosotros creemos en una persona que es la verdad y representa lo que nosotros consideramos como honestidad, sinceridad, tolerancia, justicia, verdad, ¿no? Luego, eh, quiero leer una cosa acá. El individuo moderno, quizás por culpa de la avalancha informativa que debe soportar diariamente, se ha transformado en un vagabundo de las ideas. No se aferra a nada, carece de certeza absoluta, no parece sorprenderse de nada y de nuevo nada le quita el sueño. Hoy se cambia
de opinión con la misma facilidad que Camis. Y aquí hay una cosa, ustedes saben, la televisión actualmente, la meditación trascendental, la astrología, el tarot, todas esas cuestiones son como verdades que están ahí. Y la gente se las come, ¿no? La cosa es que las ideas se han tergiversado totalmente. Y eso también ha sucedido dentro de nuestras iglesias. Bueno, no voy a leer pero esto sí, el mundo orientalizado, un mundo light, todo rápido, no importa la profundidad de las cosas. La espiritualidad tiene el mismo valor que la astrología, tarot o animismo, o sea, me refiero a la vida religiosa, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, ustedes se fijan aquí, palabras que se utilizan todos los días. Feminismo, libertario, igualdad de género, transgénero, relativismo, tipos de familia, el mundo woke, que es el mundo progresista, la inclusión, la salud mental, la paridad de género, la inteligencia artificial, que eso está en boga en este momento, violencia social, escolar, abuso, desconfianza, no confío, son los mismos de siempre, ¿no? Estas son cosas que es la conversación, es lo que se escucha y lo que nosotros de alguna forma también repetimos. Acá tenemos hedonismo, relativismo, no alcanzo a ver, sincretismo también, el poder, el deseo de poder, que es una cosa permanente, ¿ya? Entonces la pregunta aquí, quiero que ustedes piensen y trabajen esto. ¿Cuál de estas descripciones están presentes en la iglesia evangélica actual? ¿La iglesia debe cambiar o adaptarse a los nuevos tiempos? ¿De qué forma debería enseñarse la verdad bíblica dentro y fuera de la iglesia, considerando la actual sociedad? Quiero que ustedes conversen sobre esto, ¿ya? Voy a dejar de compartirlo, pero después lo voy a colocar. Y quiero que los demás que han estado escuchando, yo les voy a dar un espacio ahora. Yo te voy a pedir, José, como presidente de la iglesia, que seas presidente de esta iglesia que tengo aquí en este momento, toda esta iglesia, y que tú inicies la conversación. Mientras yo voy a ver otra situación y yo me voy a volver acá de nuevo y voy a participar con ustedes. La idea es que mi pregunta es la siguiente, es lo que ustedes no quiero que pierdan el norte. ¿Cómo la iglesia debe responder? ¿O cómo debería? ¿Qué cosas debería hacer? ¿A qué debería dirigirse? ¿Cómo, cómo debería elegir sus líderes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, hermanos? Porque, como decía José y otros también, nuestras congregaciones son las que vienen a todas las fiestas, pero no conocemos lo que realmente sucede con ellos. ¿Ya? Entonces yo puse esas preguntas para que ustedes un poco se ayuden. Les voy a dar, miren, son las 20:05. Hasta tienen 25 minutos. Yo voy a volver ligerito, los voy a escuchar y si tengo la oportunidad, también voy a opinar. Los dejo libres para conversar. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? profesora, pero solamente tenemos que reflexionar en torno a la pregunta que hizo ahora, Sí. no a las 4 del PPT. No. Solamente Bien, la primera. ¿Ya? Y bien. me gustaría que una, hermana Magnolia, podría ser la secretaria que vaya anotando las ideas más importantes que ustedes comentan. Y yo les quiero pedir, todos por favor, porque ustedes también están en esta situación, en esta sociedad así, donde ustedes mismos tienen situaciones particulares de su propio trabajo, que se reflejan en su vida personal. Entonces, yo quiero que ustedes vayan viendo cómo nosotros podemos hacer cambios.
¿De qué manera? ¿Qué sería lo básico? Primero, para implementar lo posterior, porque podemos crear muchísimos programas, pero ¿y si no tenemos respuesta de la gente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Ok, lo dejo un ratito, voy a dejar ahí, yo me voy no me van a ver, pero los quiero escuchar, ¿ya? Inmediatamente vengo. Prendamos los micrófonos, ¿les parece? Y Amén. yo ya creo que ya hablé bastante, así que me gustaría que aprovecharan el tiempo los demás igual. Yo creo que cada uno tiene diferentes experiencias en su iglesia. Tratemos de a lo mejor, yo sé que cuesta contar cosas de a lo mejor que uno vive en su propia iglesia porque no quiere ser el chismoso, pero tal vez conversémosla con altura de mira. Si estamos en este tiempo que el Señor nos permite estudiar, es porque nos preocupa la obra, es porque tenemos un llamado, es porque queremos servir bien, y tratemos de ser bien intencionados nomás con esto y no, no generar un problema mayor. ¿Les parece? Sí. Hermano, La me hermana gustaría. Dina, la Sí, hermana Dina, sí, diga. sí. Hola, hola, bendiciones a todos. Hola. Bueno, nuestra congregación partió siendo muy pequeña. Nosotros nos hicimos cargo de una congregación, yo creo que así como de 10 personas puede ser, porque el pastor que estaba en la iglesia se fue y quedamos de encargados por un tiempo. Después vino la pandemia y luego nos nominaron para ser pastores probando. Lo que quería compartir con ustedes era que, bueno, como éramos tan poquitos, eh, el Señor puso en nuestro corazón el hacer oración, como la hermana Magnolia comenta ahí. Y la verdad es que ha sido un tiempo de harto tiempo de oración. En las madrugadas, sobre todo, nos juntábamos con algunos hermanos a orar. Y la verdad es que después de unos años, porque ya llevamos como un par de años orando, estamos viendo la respuesta a nuestras oraciones. Nuestra iglesia ha crecido, han llegado muchos hermanos nuevos y estamos preparando también a nuestro equipo de liderazgo, que es el que también comenzó a consolidar a medida a pasar el tiempo para poder atender las necesidades de estos hermanos nuevos que van llegando. Porque como pastores nosotros también vemos que nosotros no podemos hacerlo todo. Y eso a veces las congregaciones no lo entienden, porque creen que el pastor o los pastores tienen que hacer todas las actividades y atenderlos a todos. Entonces, estamos preparando, capacitando a un equipo de líderes para atender, digamos, a los nuevitos, a los que van llegando, a los que se perdieron por ahí y están volviendo. Pero sí hemos visto que la oración ha sido un pilar fundamental en nuestra iglesia y que es un pilar fundamental para todos, creo. No dejar de orar y animar a los hermanos a estar en esa perseverancia en la oración. Eso como pilar fundamental quería poner eso en la palestra, la oración. Amén. Yo quiero seguir. Moisés. Hermano Mauricio. Amén. Dele, hermano Mauricio. Una preguntita antes, siempre se me olvida, la iglesia de ustedes es, Familia de Vida, Iglesia Bautista, Familia de Vida de Coyhaique. gracias, Sí, pastor. algo que, bueno, nosotros veníamos con una dinámica, ¿cierto? Y yo agradezco al Señor porque el pastor que estuvo antes enfatizó o se preocupó de que la palabra sea importante, que la Biblia sea importante. Y en ese aspecto nosotros yo creo que hemos podido profundizar, seguir profundizando. Y si bien hubo un harto tiempo de ser muy poquito y menos todavía en el liderazgo, fue un tiempo de estar fortaleciéndonos en ese liderazgo. Y yo agradezco tanto estos estudios que hemos tenido el año pasado y este año, porque como que sobre todo me pasó en lo personal, bueno, a mi hermana también, con las disciplinas espirituales.
porque nosotros practicábamos las disciplinas espirituales, pero como que no le habíamos puesto el nombre al concepto, o sea, como que teníamos la definición y la acción, pero no lo englobábamos en así como, disciplinas espirituales, la oración, la palabra, ayuno, porque todo eso lo estábamos haciendo. Entonces, fue tan hermoso darnos cuenta que sin haber sido formado en ese aspecto de conocer el concepto y todo eso, ya lo estábamos practicando. Y, y bueno, y junto con ello la perseverancia, porque la verdad que del punto de vista humano, y por supuesto que a mí me pasó, uno de repente se desanima porque como contaba hermano Pastor José también, decía, son, no sé, muchos hombres, llegan 12. Bueno, a nosotros nos pasaba lo mismo siendo muchos menos. Llegamos los Y dos nomás. claro, llegábamos los dos. Entonces, pero aún así, el Señor puso en nosotros el no desanimarnos. Claro, uno por supuesto no está tan gozoso cuando hay dos que cuando ya hay 12 o qué sé yo, en el caso nuestro. Entonces, pero aún así perseveramos. Eh, no porque llegáramos solo los dos o solo tres, decían, bueno, no vino nadie, ya vamos, ¿cierto? Entonces, si habíamos definido un tiempo para una actividad X, se hacía, se perseveraba, se oraba, y, El fundamento de la y creo palabra. que el fundamento de la palabra, bueno, redundante es fundamental. Hace un tiempo, reflexionando, porque también uno quiere buscar, o tiene la tendencia de, por supuesto, de buscar Estrategia. alternativas, estrategias, pero eh, La palabra es todo suficiente. es, digamos, se pueden hacer varias estrategias, pero lo fundamental aquí es la palabra. O sea, eh, como que la conclusión a la que, o lo que estuve reflexionando fue que la estrategia era la palabra. O sea, de ahí parte todo y tiene que ser la palabra sin alteración, ¿cierto? Pura, sin ponerle y sin sacarle. Entonces, bueno, eso quería compartir. Amén. Yo Gracias, encuentro, pastores. Gracias, encuentro pastores. a ver, Vamos a hacer hermano Liceo, vamos a hacer una cosita, porque el reloj corre, 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 corre. Entonces, vas a tener tu oportunidad ahora, pero después démosle la oportunidad al pastor Marcelo Colli, ¿ya? Y nosotros los laicos démosle la preponderancia a los pastores, ¿ya? no, en Pero todo haga caso, su opinión nomás, haga su opinión. la indicación de la profesora, aquí estamos, somos compañeros de curso, no, Ya, pero anda sí, sensible, hermano, de verdad, desde el comienzo de la ya, clase. pero Te yo, quiero harto igual, hermano, te quiero. yo igual quiero que sea así de feo. No, lo que encuentro clave es lo que han dicho los hermanos y apoyo completamente. Yo creo que, pero para las congregaciones un poco antiguas, adicionar a eso el perdón que es necesario, el trabajo para que los hermanos se perdonen y formen alianzas. Y muchas veces no va porque no le gusta el hermano, entonces es la importancia de generar medios para que haya una sanidad, más que darle esos nombres bonitos, que medios, ponerle parafernalia, unos nombres que le puedan dar ahora, es simplemente el perdón que Dios nos instruye a través de su palabra a una sanidad que tiene que haber en cada uno de los corazones. Saber qué quieren los hermanos, por qué razón, en qué condiciones están los pastores que tengan la, la empatía suficiente, la gracia suficiente como para llegar a los hermanos e irles escuchando. No para escuchar los cagüines, sino que ver cómo se soluciona y cuáles son las heridas que ese hermano tiene y producto de eso dejó de asistir a la congregación. Creo que es fundamental cuando oramos, leemos la palabra y entre nosotros nos estamos perdonando. Amén. Gracias, hermano Eliseo, amigo Eliseo. Pastor Marcelo Goyín. Eh,
Bueno, yo creo que la pregunta, quizás nos estamos desviando un poco de la pregunta que decía la profe, porque el Power dice, ¿cuál de estas descripciones está presente en la iglesia evangélica actual? O sea, de lo que está hablando en la modernidad. Yo creo que el hedonismo siempre ha estado presente en nosotros. Algo que hoy día en la iglesia también se puede ver, de que a veces se evalúa, recuerdo, las sensaciones del miembro o de la persona. ¿Cómo estuvo el culto hoy día? De acuerdo a cómo yo me sentí, entonces hago una valoración del culto. Cómo yo me siento en la iglesia, hago la valoración de la iglesia. El tema del individualismo quizás es otra cosa que se puede ver, en donde hemos olvidado quizás que el evangelio es relacional, pues. Nos relacionamos con el Señor y también con la hermandad, y uno como, en este caso como pastor, también espera de que no solo sea el pastor que esté preocupado de los hermanos, sino que entre los hermanos puedan sostenerse. Como dice Hebreo, ¿cierto? De que no dejen de congregarse, pero no para hacer solamente un culto, sino para estimularse al amor y a las buenas obras. Entonces, yo creo que por ahí también el tema de lo que hoy día se vive en la posmodernidad, o sea, se ve también en la iglesia, pues nosotros igual de cierta manera nos salpica. Yo hace un tiempo hice un trabajo de predicación respecto igual a los desafíos actuales, y John Stott estaba leyendo por aquí, no sé si lo tengo. eh, Él señalaba ya en el siglo XX cuáles eran los desafíos para la iglesia en esta sociedad que estamos viviendo, y se me perdió, pero creo que lo tengo por acá. A ver, hija, dame un poquitito. Ya, bueno, en el fondo él señalaba de que también el tema de ya que el evangelio en la sociedad también hoy día no es muy valorado como lo era quizás hace 30, 40 años atrás. Y lo otro también que hoy día el relativismo ya no cree en verdad es Absoluta. absoluta, y que eso para los que nosotros predicamos una verdad absoluta es una complicación que debiésemos, como dice la profe, buscar quizás la manera de... Yo estoy hablando para hablar a los de afuera, porque entiendo que los de adentro sí creemos en verdad absoluta. Bueno, eso para que otros puedan hablar, me parece que... El libro es La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Ese tendría que ser el de John Stott. No, está de la predicación, el de John Stott, que estaba haciendo, Ah, ya. de la predicación no me acuerdo, el puente entre dos mundos, creo que ese es el que decía los desafíos para la predicación, pero el fondo para la palabra. Bien. ¿Alguien más quisiera ahora? No sé si acaso queda un pastor más en medio nuestro, no sé. Si Yo no soy no, pastor, pero voy a hablar. póngale nomás, hermano Moisés, póngale nomás. Hermano es Sí, apóstol aquí, así que dele de nomás. Apóstol. acuerdo a lo que dice el pastor Coyi, bueno, viendo muchas cosas que pasan dentro de la iglesia cristiana, yo creo que la permisibilidad, eso que, mire, amados hermanos, eso de simplemente, bueno, parece o no parece, pero lo dejamos, porque o nos cae bien o porque vemos desde un punto de vista de que tiene algún potencial y nos puede servir, entonces, o para no dañar a ciertos sentimientos. Entonces, dejamos que esa permisibilidad también puedan invadir las iglesias como tal, y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque obviamente el cristiano no crece. Mire, una vez escuché, y creo que no sé qué tan cierto será, pero estoy un poquito inclinado hacia eso. Una vez escuché y alguien dijo que un miembro de una iglesia en pecado ensucia todo el trabajo de la iglesia. Entonces, en el sentido de que si hay muchos que están metidos en pecado y dentro del trabajo ministerial, y mucho más de los que están en el trabajo ministerial, siendo, permitiendo esta permisibilidad dentro de la iglesia, obviamente la iglesia no va a crecer nunca. Entonces caemos desde el principio. ¿Cómo hacemos que la iglesia esté en la verdad? Bueno, nos vamos al fondo. ¿Qué es lo que nos está dañando? ¿Qué es lo que nos está ocasionando el daño? Es el pecado. Extraigamos el pecado, saquémoslo a la luz
que reine Cristo, y entonces allí comienza a caminar la iglesia. Pero si yo no lo permito, porque mi hermano me cae bien, o mi hermano me cae chévere, o porque no quiero ponerlo a la luz pública, por ejemplo, entonces, sino que, como decimos en algún momento, le sobamos el pecado, allí es donde está el problema. Pero si lo hacemos para restaurarlo, para levantarlo, para mantenerlo, para ayudar al hermano y decirle, bueno, estás en pecado, pero aquí está la solución, salgamos de esto y sigamos adelante. Es la manera en cómo también las iglesias también pueden salir adelante y estar en la verdad, hablando desde este punto de vista. Eso por ese lado. Y fíjense, rapidito, nuestra iglesia, esto hablando de cómo hace el trabajo nuestra iglesia. Nuestra iglesia desde el principio, fíjense que cuando yo llegué acá, yo tengo 4 años en la iglesia, cuando yo llegué acá a mí me recibieron con un desayuno, con un desayuno en la iglesia. Pero este desayuno tiene un propósito, o tenía un propósito, porque lo que decía el hermano José Antonio tiene mucha razón. Pero cuando tú inclinas todo lo que tú estás trabajando para un propósito específico y que estás claro, que es de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor, entonces las cosas van a caminar. De esos desayunos dentro de la iglesia que se hacen a los nuevos que van llegando, hermanos, les digo que pongámosle una balanza de un porcentaje del 100%, el 60 por allí, no digamos que el 60, digamos que el 80 no está, pero el 20 se queda. Porque hay un mensaje dentro y detrás de ese desayuno. Porque no se hace simplemente por el desayuno, se hace con el propósito de ese plan evangelístico que hay y se está formando la iglesia. Entonces, y así con todas las cosas, mi hermano. Detrás de eso, obviamente, hay grupos de oraciones, hay hermanos que están ayunando, hay hermanos que están haciendo, que están comprometidos con tiempos de oración continuo. Entonces, todo eso es un caminar. Todo eso va formando también la verdadera iglesia y lo que Dios quiere para la iglesia. Es lo que pienso yo. Amén, gracias. Gracias, hermano Moisés. Pastor, cortito, pastor, para darle la oportunidad a otro. Marcelo. No, yo estaba aplaudiendo lo que decía el hermano. Ah, perdón, perdón. No sé si alguien más quisiera, no sé si Ender o Rodrigo Cosio, tú que vienes de otro contexto y que te estás sumando a la Iglesia Bautista, no sé si enfrentamos realidades eh, diferentes, no sé. Sería buena tu Eh, opinión, hermano. bueno, en realidad yo ya llevo hartos años en la Iglesia Bautista, pero sí, en un inicio participaba en otro tipo de denominación. Y ahora yo debo decir que la iglesia a la que pertenezco yo es la mejor iglesia, porque está mi pastor ahí, ¿Cuál es su pero iglesia, hermano? gracias, ¿verdad? España 10, de Temuco. Ah, ya, porque ahí está su pastor, poco más, Ya, compadre. sería todo. Gracias, hermano Sería Rodrigo. todo. No, siga, hermano. Pero sí, bueno, de acuerdo a todo lo que han comentado, tengo dos miradas. Una que puede ser un poco más crítica, pero no tanto de la iglesia en sí, porque a veces me da la impresión que a veces uno eh, tiende a decir la iglesia está en una posición como de decadencia, entre comillas, pero creo que también eso a veces no es tan así, porque la iglesia de Cristo realmente no es así. Las congregaciones puede que estén en momentos flacos, podría decir yo, pero creo que la iglesia de Cristo realmente no está así. Es como yo también he pensado a veces si dentro de una congregación todos se van a salvar, haciendo un paralelo. Eh, si yo dijera que la iglesia en una congregación X el 100% se va a salvar, tal vez me dirían que eso no es bíblico. Si yo dijera que la iglesia de un 100% de la congregación, tal vez solo un porcentaje se va a salvar, yo creo que sí sería más bíblico.
Entonces, creo que a veces hablamos de la iglesia como que la iglesia de Cristo estuviera menguando, pero yo creo que no es así. Tal vez los que ya son bautistas de muchos años más que yo, tal vez tienen otra mirada, tal vez más crítica como organización. Pero yo creo que la iglesia de Cristo va avanzando y en eso también cuando hablamos de crecimiento, creo que también el crecimiento, a lo mejor es postmodernismo lo que voy a decir, pero el crecimiento igual es subjetivo, porque a veces, ¿qué tipo de crecimiento queremos? ¿Queremos crecimiento en número? ¿Queremos crecimiento en madurez, en valores, o un crecimiento económico? Entonces, nunca el mismo crecimiento de una iglesia en el campo, por ejemplo, va a ser el mismo crecimiento de una iglesia en la ciudad. Eh, También creo que deberíamos enfocarnos un poco más en eso. ¿Qué tipo de crecimiento es el que nosotros esperamos de ciertas congregaciones? Pero yo la verdad que soy optimista en cuanto al caminar de las congregaciones en general. Eh, Ahora ya entiendo un poco más cómo funciona la iglesia bautista y yo creo que Dios siempre se mantiene un grupo de gente ahí reservada que se mantiene firme en oración, en la lectura de la palabra y la verdad que no soy tan pesimista en cuanto a la iglesia de Cristo, hermano. Eso quería comentar. ¿Puedo hablar yo ahora? Profesora, todo suyo, Quedan estimado. alumnos también. Sí, yo estuve escuchando con mucha atención. No sé si Magnolia anotó exactamente igual a mí, pero yo quiero que después lo compartamos en la próxima clase. Miren, lo que ustedes comentaron, yo lo puse en 5, 6, 8 puntos. Primero, alguien habló de oración. Segundo, alguien habló de estudio de la palabra. Alguien mencionó evangelismo relacional y también yo a eso le agrego discipulado relacional. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que ese es un proyecto, un programa netamente originado en Jesús. Jesús en su ministerio solamente desarrolló discipulado relacional, o sea, él se relacionaba con la persona. ¿Ah? Después, Moisés compartió algo muy interesante y me acordé de la tesis de Ender. Disciplina, porque él habló del pecado de la iglesia. Y hermanos, dentro de nuestras congregaciones hay pecado. Y ese pecado muchas veces tiene costras y más costras y costras y más costras porque nunca nadie lo vio. Porque como Ender en su investigación no sé si es doctrina, sí es una doctrina, la doctrina de restauración. No se practica en la iglesia ahora. Antiguamente, también se agarraban los hermanos antiguos, pero cuando había o un tema de pecado, algún tema de relacional, se enfrentaba y no siempre quedaban las cosas bien. Pero ese es un tema que tiene que ver con el pecado dentro de la iglesia. Disciplina y restauración. Después, alguien habló del 20-80, que en casi todas las iglesias, por si no todas, hay un 20% de hermanos que participan activamente con todo, y el otro 80% es simplemente que va y viene, sin ningún compromiso. Eso lleva a que dentro de la iglesia de Cristo está el pueblo de Dios. No toda la iglesia de Cristo, la iglesia, mi iglesia, aunque yo la ame mucho, mucho, no toda de la gente que participa, que participó, a lo mejor no la voy a ver en el cielo,
¿Me entienden? 20-80. Esa es una cifra que siempre se comenta. Y por supuesto, lo último es que una de las cosas que debemos nosotros conocer es conocer nuestra congregación. No solamente el pastor, el diaconado, si hay diáconos en la iglesia. Debemos conocer la realidad de nuestra congregación. Estoy hablando de la iglesia persona. ¿Qué vida es? ¿Cómo es? Conocer. No estoy diciendo que tengamos que meternos en la vida privada, pero a veces yo entiendo muy bien a Mauricio y a Dina y a Marcelo y a los que alguna vez han fungido como pastor. A veces es muy pesado para los hombros del pastor o la pastora llevar todos los pecados de la congregación. Difícil. Entonces, hermano, yo quiero que volvamos, porque vamos a seguir hablando de esto, al norte nuestro. ¿Cuál? No olviden esto. ¿Cuál debería ser o qué propone usted como un buen programa de enseñanza dentro de su iglesia? ¿La conoce usted? ¿Conoce sus fortalezas? ¿Conoce sus debilidades? Y alguien hablaba, me encanta cómo habla Moisés, pero Moisés es muy positivo. Él hablaba con cosas puntuales. Rescatar lo bueno que hay en nuestra congregación. Piense en lo bueno y rescatarlo. Esas actividades para el recibimiento de los hermanos nuevos, el discipulado. Pero ¿saben qué? Así como nosotros decimos y enseñamos en la sociedad, los jóvenes y los niños responden, o cómo responden los jóvenes actuales y los niños actuales tan violentamente, es porque nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Así de simple. Yo te amo, o yo amo la iglesia, yo voy a la iglesia, participo en la iglesia, estoy todo el tiempo en la iglesia, qué sé yo, porque hay personas. Me acuerdo como profesora, me acuerdo, yo me enojaba con eso. Me decía, me decía un alumno, profesora, me decía, tía, no hice la tarea. ¿Y por qué no hice la tarea? Es que mi mamá me llevó a la iglesia día martes y tenía que ir a la iglesia. Pero no tenías la tarde para hacer la tarea. No, es que no tenía tiempo, así que no la hice la tarea. Entonces, y muchas veces lo escuché, ¿ya? De no hacer, porque la religiosidad de nuestras familias tapa, tapa la verdadera vida cristiana. Religiosidad. ¿Hay religiosidad en mi congregación? Seguro que sí. Entonces, hermano, yo quiero que ustedes se vayan de la clase hoy día pensando, porque vamos a continuar con el mismo tema, que van a tener que trabajar ustedes sobre el tema, ¿cuál debería ser nuestro programa de educación cristiana dentro de la iglesia? ¿Qué tipo de organización? ¿Escuela dominical? ¿Grupo pequeño? ¿Grupos esporádicos? No sé. ¿Me entienden? ¿Cómo? Y quiero que ocupen también, vamos a ocupar algunos textos, versículos a la próxima clase sobre eso. Quiero, ya son los 20:35, les quito 5 minutos. Una última pregunta. ¿Qué les pareció esta metodología que utilicé hoy día en la cual los hice que ustedes conversaron libremente? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Sí? ¿Se sintieron libres para conversar? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? Miren.
Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestras congregaciones se repite también dentro de esta cajita Zoom. Nos quedamos frente a un problema X, pero la cabeza bulle, bulle, pero preferimos, y saben ustedes que a veces es bueno quemarse un poquito, decir lo que uno piensa. Pero vuelvo a decir, esto tiene que pensarse, reflexionarse. No es llegar y copiar un programa. Yo debo crear un programa propio de la idiosincrasia de mi congregación. Vamos a seguir pensando en eso. ¿Ok? Magnolia, antes que te vayas, ¿cuáles fueron tus puntos que tú anotaste? Léelos, por favor. Desmuteate, sí, po. No te escucho. Ay, sí. Bueno, la verdad es que yo no lo anoté por puntos. Bueno, Está bien. sí, se lo voy a leer. ¿Qué sería lo básico para implementar los cambios, hermana Dina? Congregación pequeña de 10 personas al inicio, ellos usaron la oración, después de pasar años, ellos vieron la respuesta de las oraciones y ellos también capacitaron a los líderes y la oración fue un pilar fundamental. El hermano Mauricio o el pastor Mauricio, ellos son de la Iglesia de Vida de Coyhaique. El pastor indica que la palabra fue el fortalecimiento incluyendo para el fortalecimiento del liderazgo y que las disciplinas espirituales ayudaron a fortalecerlos en medio del desánimo, que tener la palabra como el fundamento principal fue algo primordial. El hermano Eliseo Campos indicó que es necesario el perdón y la importancia de generar medios para practicar el perdón. Los pastores que practican la empatía y los problemas se pueden solucionar, siempre y cuando los pastores también pongan de su parte. Pastor Marcelo Coy, el hedonismo siempre ha estado presente y de esta forma valoramos el individualismo, el relacionamiento entre hermanos y fortalecerse no es tarea solo del pastor. El evangelio no es muy valorado. Dice que no es tarea solo del pastor, sino también de la congregación. El evangelio no es muy valorado. El relativismo no cree en verdades absolutas y eso es un problema en este momento. El hermano Moisés dijo que la permisibilidad parece o no parece, pero lo dejamos y que pasen las consecuencias, permitiendo que los hermanos anden en pecado, que eso es lo que está dañando a las congregaciones. Si es el pecado, hay que sacarlo y hay que atacarlo. O sea, hay que atacar el problema de raíz y podemos aplicar la restauración para que la iglesia siga adelante y se pueda mantener en la verdad. En la iglesia de él se hacen desayunos para los nuevos integrantes donde el 80% de las personas no, no asisten, pero sí lo hacen el 20% de las personas y con ese 20% también la iglesia camina. Hermano Rodrigo Cosio, él dice que pertenece a la mejor iglesia y él tiene dos miradas. Uno, la iglesia no está en una posición de decadencia. Las congregaciones pueden ser, pero la iglesia de Cristo no. Y tampoco está menguando, está avanzando. A veces ese crecimiento es subjetivo. Un crecimiento de una iglesia en el campo no es igual que una iglesia en la ciudad. Y Dios siempre se reserva un remanente. Ok. Hermana, ¿Sí? quiero corregir algo allí, mire. De los desayunos, lo que quise decir es que es un método evangelístico y que el 20% se queda en la iglesia, es decir, que funciona. El 80% del 100% asiste, pero como son nuevos, nada más van al desayuno, se van, pero el resto se queda, o sea, continúa en la iglesia como nuevos creyentes. Ya. Pero lo que tú mencionaste, Moisés, que es una actividad, yo sé que es una actividad que tú haces, pero lo que tú mencionaste del 2080 es una realidad en todas las iglesias del mundo. Ya hay un 20% de pueblo de Dios que participa activamente y que tiene vida cristiana profunda. Pero hay un 80% que viene y va.
viene y va. ¿Ya? A eso me refería yo cuando comenté esto. ¿Ya? Hermanos, sé que le estoy quitando minutos de su descanso si tienen clase. Quiero verlos el próximo jueves, ¿ya? Ya hablando más de esto. Quiero que se vayan pensando, mi congregación, ¿qué necesita? Para yo crear un programa de educación. No tiene que ser, que vayan pensando, no tiene que ser como siempre usted lo ha visto. Puede ser una cosa completamente original, ¿no? Y no tenga miedo de cambio, porque el Señor es el dueño de la mies. El Señor es el que está encargado de ese pueblo. Usted simplemente es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, vamos abriendo los ojos, pensando en este contexto en el cual estamos viviendo. ¿Ya? La iglesia del siglo XXI, la iglesia de Cristo, es esa, no sé si alguien lo vio, es esa tremenda cantidad de gente gritando, moviendo banderas para el recibimiento del nuevo Papa. ¿Esa es la iglesia de Cristo? No lo sabemos, yo no sé. Probablemente más de algunos de ahí realmente es verdaderamente cristiano. A lo mejor no, no lo sé. Por eso, hermanos, dentro de nuestras congregaciones tenemos gente que es realmente, verdaderamente hijo de Dios y también tenemos gente que no lo es y que probablemente va a tener que volver a retomar y volver al primer amor. ¿Y quién es responsable de eso? Nosotros, los que enseñamos. ¿Mm? Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Profe, Sí, usted me dio un escucha, chocolate. ¿te doy un chocolate? ¿Y cómo te Sí. lo doy? Ah, yo lo voy a ir a buscar. Profe, Ah, ya. yo tengo una solución, profe. Sí, Profe, yo José. tengo una solución. Sí. Mire, yo creo que el pastor Colle tampoco es egoísta, pero yo puedo ofrecer las instalaciones del Templo Bautista Mellaray para que nos juntemos, que la mayoría son de acá, igual de Tesina, Ya, ¿ya? Y ya. nuestro hermano Mauricio y la hermana, los pastores y los que están fuera lo pueden ver por Zoom nomás, pues. Pero Pero usted, podríamos hacer her- algo en el templo en alguna fecha y, hermano, ya, pero y así le entrega el chocolate. ya, Porque ok. Nos como mandan tres veces acá, hay ha que le pedido lo manden mismo. chocolate por No, Blue Express. hermano, nosotros terminamos en junio. La pregunta mía del millón, Dina y Mauricio, ¿tienen algún viaje para el norte? ¿No? Qué pena. Pero podría venir Moisés, puede venir Ender, sin ningún problema, porque de Los Ángeles a Temuco son 2 horas nomás. Así que no es tan complicado. No es Nos tan vamos difícil. todos juntos con saco de dormir. Claro, Claro no, que sí. por supuesto, pues, Ya por le digo. supuesto. Sería una buena idea. Me alegro mucho, lo voy pensando, te voy a proponer, vamos a conversar, José, para ver un momento para juntarnos. ¿Te parece? ¿Ok? Ya, chiquillos, que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Chao, Dios le bendiga. Chao, Amén, chao, muchas chao. bendiciones, profe, Adiós. chao. Chao, Chao, chao. hermano. Dios le bendiga. Descansa.